Otra vez buenos días. Bueno, pues siempre es un gusto estar reunidos para continuar estudiando la palabra y alimentarnos con lo que alguien más preparó, extrajo de la Escritura y sobre todo la capacidad que nos da el Señor para entender la enseñanza que Él nos da a través de su Santo Espíritu. Y pues vamos a pedir esa guía y esa enseñanza para que el Señor haga fructificar su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por este nuevo día que tú nos permites tener como congregación. Te agradecemos mucho el que tú pongas en nuestro corazón el reunirnos, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, por las enseñanzas que tú tienes para con nosotros a través de la palabra. Y te pedimos, Señor, porque pues sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestra mente y a nuestro corazón para que podamos obtener convicciones que nos sean de provecho para nuestro servicio para contigo y seamos mejores siervos para ti. Bendice, Señor, este tiempo y te damos muchas gracias por él, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Se acumula el repaso, cada vez es más largo, así que lo vamos a hacer a 2000 por hora. Estamos viendo acontecimientos futuros. Cada uno de los cuadritos esos representa cada uno de los acontecimientos que vamos a ver. Ya vimos el rapto, ya vimos el tribunal de Cristo, ya vimos las bodas. Vamos a ver las bodas del Cordero. Apenas vamos en la tercera. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está la novia, bien vestida, todo de lino fino, ¿sí? Y ahí vamos a estar, a hacer lo bueno, ¿sí? Entonces vamos a hacer el repaso rápido, ¿sí? Nos estamos basando en Mateo 24:3, que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sí, el propósito del estudio no es, ahora sí que dijera alguien, morbo cristiano, ¿verdad? Nomás para saber, sino que realmente es para que nosotros estemos conscientes de lo que está preparado, de lo que Dios ya reveló en su palabra y que ciertamente va a suceder, porque el Señor varias veces lo dijo: de cierto os digo. Entonces no hay lugar a dudas de que va a suceder. Aquí la única duda es: ¿nos tocará vivirlo o no nos tocará vivirlo? Y mientras no nos toque vivirlo, pues tenemos un servicio que dar al Señor, el cual el Señor espera de nosotros. Él espera que demos fruto, y que si no lo damos, pues ya vimos que vamos a tener que explicarle al Señor por qué no quisimos dar ese fruto. Entonces, los acontecimientos ahí están, ya lo vimos, es el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Vimos que es esperado, ¿sí? Vimos que los muertos resucitarán, ¿sí? Los que estén vivos serán transformados, y que este evento disparará todos los demás. Vimos el tribunal de Cristo para creyentes, que vimos que no era para determinar dónde iba a estar el alma, sino que va a ser un lugar de premiación, en donde ciertamente vamos a dar cuenta de lo que hicimos y no hicimos mientras estuvimos en el cuerpo de Cristo, y que será donde Dios entregará los galardones, en donde cada uno de nosotros, ¿sí?, recibiremos o no esos galardones. De por sí, el Señor quisiera decirnos a cada uno de nosotros: entra, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. Y no que nos digan: pues a ver, pues pásele usted que va todo lleno de humo y de cenizas. O sea, pues eso no va a ser realmente algo que glorifique al Señor, y que, pues yo no sé si habrá memoria de eso durante la eternidad, ¿verdad? Pero
el tener o no tener los galardones sí va a ser por la eternidad. Y eso es lo que a veces no pensamos, ¿verdad? Cuando estamos sirviendo al Señor, lo hacemos, pues, ay, pues el Señor sabe, pues total, el Señor me lo acepta. ¿Sí? No importa que sea yo mediocre, o sea, bueno, pues ese tipo de decisiones, ¿sí?, tendrán un efecto eterno. Y eso es lo que debemos de tener presente, porque a veces somos muy ligeros en cuanto a las decisiones que tomamos. Y por eso estamos viendo estos temas, para que no seamos ligeros, para que veamos el impacto que tiene todo lo que el Señor ya nos reveló y anunció. Entonces vimos ahí en el tribunal de Cristo que este juicio no es para determinar el destino de los creyentes, será un juicio de las obras de los creyentes para saber si fueron buenas o fueron malas, será para dar premios o galardones. Vimos que esos premios o galardones son 5 coronas, ¿sí?, de las cuales todos tenemos acceso, ¿sí?, y potencialmente podemos ganar las 5 coronas. ¿Sí? Para salir bien gordotes ahí del tribunal de Cristo con nuestras coronas. Y algunos dicen, yo no sé por qué lo dicen, bueno, sí o sea, hay un pasaje en donde los 24 ancianos, ¿sí?, se quitan las coronas que tienen y se las presentan al Cordero. Y dicen, está, todos vamos a entregarle las coronas que el Señor nos dé al Cordero. Pues bueno, yo creo que ese acto es específicamente de los 24 ancianos que van a darle la honra y la gloria a Dios en ese momento de esa manera, ¿sí? Yo creo que los galardones van a ser nuestros por siempre jamás. Y eso va a ser, o sea, sobre todo para la gloria de Dios. Si yo voy en la Nueva Jerusalén, yo veo pasar a unos sí con sus 5 coronas de unas alrededor de otras, pues la gloria es para Dios, porque lo que hizo fue lo que Dios hizo en él. ¿Sí? Y aquel que pase, pues así como yo, bien peloncito, sin nada, pues también dice que no quiso que Dios lo usara. Y eso pues es de testimonio eterno. Y ahora entramos a las bodas del Cordero, que está ahí en Apocalipsis 19, 6 al 10. Déjenme pasarme para acá. Es 19, 6. Y sí, están viendo, ok. Sí, y dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vamos a ver con calmita, porque realmente estos pasajes son de mucha edificación. Y dice: y oí, el 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y aquí las preguntas que vienen a nuestra mente es: ¿quién es esta multitud? Todos estamos en el cielo.
Pero ya vimos en el estudio del cielo que pues, hay varios habitantes del cielo. Bueno, en este caso son los ángeles, la iglesia. ¿Sí? ¿Te parece? Yo creo en forma personal que estos que hablan, que son tantos, que su voz se oye como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, ¿sí? Yo no sé si ustedes han estado cerca de una catarata. ¿Fuiste a las del Niágara cuando estuviste en Estados Unidos? ¿No? Bueno, una vez mi jefe nos invitó a su ranchito que tenía allí en Valle de Bravo y nos llevó a conocer una catarata que se llama Cola de Caballo. Y pues, sí, exacto, era una cascada, no era catarata, era una cascada y no era pequeña, sí, era modesta, pero qué escándalo hacía el agua cuando caía. Ahora imagínense, dice, estruendo de muchas aguas. O sea que estamos hablando de algo como las cataratas del Niágara, ¿no? O las cataratas Victoria que están en África, o sea, algo muy, muy grande. Así se va a oír, porque a una voz, ¿sí? Van a decir aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y eso yo creo que va a ser una expresión de todos los creyentes que ya hemos pasado por el tribunal de Cristo, que estamos vestiditos con nuestras vestiduras blancas, ¿sí? Que estamos ahí esperando a que el Cordero llegue a la boda, ¿verdad? Como la no, bueno, no, en este caso las novias siempre llegan después que el novio, pero yo me acuerdo cuando yo me casé, allí en la Acción de Gracias, sí, pues ahí estaba, ¿verdad? Paradito esperando que llegara Pili, ¿no? Y es pues, el nervio, ¿verdad? Sí, 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 la emoción, ver que la gente pues, se te queda viendo y la señora me dio un cuaderno, decía, guárdame este cuaderno, ya estoy cargando el cuaderno, ¿no? O sea, y siempre era algo emocionante, ¿no? O sea, yo creo que así va a ser. Y esa expresión de esa emoción de ver al Señor llegar y para decir, pues, vengo específicamente a cumplir una promesa que yo les hice. Y, eso va a ser maravilloso. Y la expresión es, aleluya, porque nuestro Dios Todopoderoso reina, porque Él es el Rey. Y dice aquí en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Sí? Entonces, ciertamente hemos enseñado que el gozo es un estado del alma que no depende de las circunstancias, pero aquí dice, gócense, pero también alégrense. O sea, vamos a estar así con la sonrisota, ¿sí? Una sonrisa glorificada, así de oreja a oreja, ¿sí? Cuando eso esté sucediendo, dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a mí lo que me surge es, ¿cómo se preparó? ¿Cuándo? ¿Qué es aquí? Pues aquí en Tequisquiapan. Sí, aquí en la tierra. Pero sí, pero ¿cómo? Pues en tu relación personal con el Señor. Acuérdate que está hablando de la iglesia. Y la iglesia, pues, somos muchos. Pues uno se prepara más que otros, pero todos, aquí en San Antonio se prepara, pero... Ok. ¿Desde cuándo empezó a prepararse la iglesia? Desde Pentecostés. Antes no existía la iglesia. Es más, en el Antiguo Testamento no se ve la iglesia. O sea, la iglesia fue anunciada por el Señor, pero en Pentecostés fue donde ahí empezó a existir la iglesia. Y desde ese momento se empezó a preparar. ¿Cómo se empezó a preparar? Pues a través del trabajo colectivo de cada creyente. Vemos cómo los apóstoles, ¿sí? Como un equipo, comenzaron a enseñar
y esparcir la palabra de Dios, ¿sí? Empezaron a hacer la voluntad directiva del Señor Jesucristo, continuando lo que Él vino a hacer, que era alcanzar a los perdidos para redimirlos. Y esa es la preparación, ¿sí?, que la iglesia tenía. Ahora, como individuos, ciertamente cada uno de nosotros tomamos decisiones con respecto a lo que vamos a hacer con la palabra de Dios. Yo puedo obtener información de la palabra de Dios, pero no llevarla a la práctica. Y entonces eso es ¿cómo pondría yo el ejemplo? ¿Han jugado Valero? ¿Sí? ¿Cómo juegan Valero? Sí, como a Cantinflitas. O sea, lo ponen en el palito ese, ¿sí? Lo avientan hacia arriba, le jalan a la cuerdita para que dé la vuelta, ¿sí? Y lo cachan otra vez con el palito. Bueno, sería como aventar el valero y cuando viene bajando quitar el palito. Sería ese equivalente de obtener toda la información de la palabra de Dios, entenderla y dejarla en ese punto. O sea, imagínense, o sea, para eso el Señor nos la dejó, para eso la preservó hasta el siglo XXI. No, ¿verdad? O sea, Él nos dejó su palabra para que nosotros, a través de su Santo Espíritu, la pudiéramos obtener, tuviéramos acceso a ella. O sea, nos enseñó a leer y escribir de alguna manera, ¿sí? Nos dejó su Santo Espíritu para que la pudiéramos entender y también nos dejó su Santo Espíritu para que la pudiéramos poner en práctica. Porque no es en nuestras fuerzas, es en el poder que el Espíritu Santo nos da. Y por eso es que la iglesia se preparó. ¿Para qué nosotros caminamos el camino de buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a estar en su presencia, vamos a estar delante de Él, ¿sí? Y va a ocurrir este evento de las bodas del Cordero. Yo no sé, imagínense que de repente va una novia, ¿sí?, caminando allí en el mercado con sus bolsitas de cebollas y de naranjas y de jitomates, y de repente le dicen: ¡órale, al registro civil a casarse! Y va toda charrapastrosa con los cubos y su mandilito y sus chanclitas. ¿Ustedes creen que esa novia se va a sentir cómoda delante del juez? Obviamente no. Bueno, a lo mejor el novio también va charrapastroso, pero el punto es que no es razonable, ¿verdad? Este evento es la culminación, ¿sí?, de todo lo que el Señor realizó desde que vino al mundo, ¿sí?, hasta que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y todavía está intercediendo por nosotros. Esa es la culminación. Ahí es donde todo es consumado, ¿sí?, en cuanto a galardones, premios, estado de gloria, etcétera, para comenzar la eternidad. ¿Ok? Sí, ¿no? Finalmente, hablando de lo que estabas diciendo de que Pablo se preparó, tiene que ver con santidad, que es el versículo 8 que mencionaste de Apocalipsis 9, ¿no? Se viste de lino fino. El lino fino es un tipo de figura de la santidad. Y yo estaba pensando antes de que todo lo que mencionaste, pensé tiene que ver con la santidad, y la santidad es progresiva. Entonces, desde que Dios, el Señor Jesucristo, estableció en Pentecostés la iglesia, progresivamente se ha ido preparando para estar delante de la boda del Cordero. Claro. Ahora, tenemos que hacer una mención. Bueno, ya que tocaste el versículo 8, déjame leerlo. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista, a ella es la iglesia, ¿sí? Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, tenemos que reconocer, y esto
Ya que los subí hasta la gloria y al altar, ahorita ¡pum!, les voy a dar el zapotazo, ¿sí? La iglesia va a fallar. La dispensación actual es la dispensación de la gracia o de la iglesia. Y una dispensación comienza con una manifestación amorosa y gloriosa de misericordia de Dios, ¿sí? La realización de una nueva encomienda, ¿sí? Y termina con la falla de esa encomienda. Entonces, pues no, que la iglesia gloriosa y que va a estar allí, que no sé qué, ¿cómo va a fallar? Bueno, la iglesia está compuesta de una parte visible y una parte invisible. La iglesia visible es la iglesia profesante. Es todos aquellos que se llaman cristianos, ¿sí? Que asisten a un local, un templo o en su misma casa, etcétera, se reúnen para tener compañerismo unos con otros, a estudiar de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero son cristianos de aquí, de los labios para afuera, ¿ok? No son convertidos. Se reúnen, asisten, parecen, pero no son. Entonces, la parte invisible son los verdaderos creyentes, los que realmente se han arrepentido, ¿sí? Han entregado sus vidas al Señor, ¿sí? Y están siguiendo a Jesucristo bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué parte es la que va a fallar? Pues la profesante, la que nada más se dice cristiano. En el momento del rapto, todos los verdaderos creyentes desaparecen y se van a quedar, y hay muchos videos en internet que presentan ese caso, que están reunidos y de repente ¡puf!, se desaparece la mayoría, ¿sí? Y se quedan unos cuantos, ¿verdad? Hasta hay un video en donde se queda el pastor, ¿ok? Porque la iglesia, la verdadera iglesia, es la que va a participar en las bodas del Cordero. La otra parte, la profesante, se va a quedar a la tribulación, porque no son creyentes. No pueden ser arrebatados porque no son de Cristo. Entonces, esa iglesia profesante es la que va a ser apóstata, ¿sí? Y esa es la que va a seguir al anticristo, o sea, a la bestia, el anticristo, la bestia y el falso profeta, ¿sí? Y eso es lo que algunos dicen, no, es que la iglesia sí va a estar en la tribulación. Pues la profesante sí, la verdadera no. Y eso es lo que tenemos que hacer la distinción, porque a veces algunas personas se confunden y piensan que sí, que la iglesia va a pasar por la tribulación. No, ya lo vimos cuando vimos lo del arrebatamiento, ¿sí? Que Dios siempre salva al justo del juicio. Y eso es lo que nos debe de quedar muy, muy claro. Aquí es, ¿la iglesia va a fallar? La profesante sí. Y va a tener responsabilidad delante de Jesucristo. Y cuando Él venga, ¿sí?, a juzgar a las naciones, pues a ver, yo quiero ver que sus líderes expliquen, ¿sí?, cómo es que llevaron a tanta gente al infierno con sus enseñanzas. Sí, porque finalmente estamos viviendo eso ya, ¿no? Hay muchas, se hacen llamar iglesias de Cristo, que no tienen nada que ver. Claro, lo peor, y lo vamos a ver cuando veamos la parte de la tribulación, es que esos profesantes, cuando el anticristo y su falso profeta digan, adórenme porque yo soy Dios, van a decir, sí, Él es Dios. Esos son los que van a decir, sí, Él es Dios. Oh. Y entonces van a decir, ¿ya vieron? Aquellos que se los llevaron los marcianos no tenían razón. Ahora sí tenemos unidad, ¿verdad? Todo el Islam, el budismo, o sea, los unitarios, todos somos uno,
¿sí? Esta nueva religión es la buena. Eso es lo que van a decir. ¿Y tienen razón? Sí, porque la religión no te lleva a Dios. Esa va a ser la religión que va a gobernar el mundo, y que cuando la iglesia, verdadera iglesia, se vaya, por eso es que Dios va a permitir un poder engañoso, para que los que no se fueron en el arrebatamiento crean en la mentira del anticristo y su falso profeta. Tremendo, tremendo. Y más tremendo va a ser cuando esa gente en la tribulación se reúna, ¿sí?, a orar a Dios y no obtengan respuesta. ¿Por qué? Porque Dios en ese tiempo se volteará hacia otro lado y serán ignorados. Qué tremendo va a ser eso. Bien difícil. Porque por mucho que el Señor se tarde en contestar nuestras oraciones, Él siempre nos responde. Sí, no, espera, pero nos responde. Y nosotros sabemos que es la respuesta de Dios. En aquel entonces, Dios, sálvanos de los juicios. Dios, líbranos de esto. Dios, me están persiguiendo, guárdame. Y Dios no va a responder. Y está anunciado. Y entonces los que se queden, va a ser un tiempo muy, muy difícil. Pero continuemos, no nos pongamos tristes, vamos a seguir en el gozo de la boda, ¿sí? Dice, y el ángel me dijo, versículo 9, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces una cosa es la boda y otra es la cena. Y aquí es donde tenemos que distinguirlas. Dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, la boda va a ser el acto legal en donde todos los testigos que son convocados, ¿sí?, van a ver cómo el Señor Jesucristo, ¿sí?, se casa con su novia, ¿sí?, para gozar con ella por siempre jamás, o sea, la eternidad futura. Y la cena es la celebración. Y esa costumbre todavía la tenemos, ¿verdad? O sea, se acostumbra que, pues, ya sea que te cases por una boda civil y después tengas una comida, o que te cases por la boda civil, pero después tienes una acción de gracias, y después de la acción de gracias, pues ahí viene pipirín, ¿sí? Y es lo que se acostumbra. ¿Por qué? Porque en la boda es un acto de compromiso, se hace un pacto entre el novio y la novia, ¿sí? Y la Biblia enseña que un pacto está acompañado de compromiso, de intercambio de objetos que son la señal del compromiso. Muchos acostumbran a darse las arras, ¿sí?, o simplemente los anillos. Y en el Antiguo Testamento, un pacto siempre iba acompañado de pipirín. Entonces, aquí vemos que así va a ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dio el Señor para las bodas del Cordero? Vestiduras blancas, ¿sí? ¿Qué le dimos nosotros? Nuestras acciones justas, ¿sí? Ahí el Padre, yo me imagino que el Padre sí declarará, chacachán, chacachán, marido y mujer, ¿ok? Y después, vámonos a cenar, ¿ok? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Pechugas de ángel, no inventes. Sí, sí, a mí me da unas alitas, búfalo, ¿no? Spicy. No, pues quién sabe qué vamos a comer. Pero yo creo, y lo vamos a ver cuando veamos la parte de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Las bodas del Cordero
bueno, es que ya tendría yo que empezar aquí, espérenme. ¿Sí? Aquí dice, la preparación comenzó desde Pentecostés, el versículo 7, y ocurre inmediatamente después del tribunal de Cristo. ¿Sí? Dice, ocurren en el cielo entre los creyentes y el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que ocurren en el cielo? Bueno, pues por lo que dice Apocalipsis 19.1. ¿Sí? Vamos a verlo, que dice Apocalipsis 19.1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y después, a partir del versículo 6, viene la descripción de las bodas del Cordero. ¿Sí? Dice, las bodas ocurren en el cielo, pero la cena de las bodas ocurre en la tierra. Los testigos son los creyentes del Antiguo Testamento y los convertidos en la tribulación. Vamos a ver qué dice el versículo 9, de ahí mismo de Apocalipsis 19. ¿Sí? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué significa? ¿Ok? Aquí acuérdense que ya es la celebración, ya no es el momento de la boda, sino la celebración de las bodas. Hay invitados. ¿Quiénes son esos invitados? Ay, los ángeles, me va a decir Pili. Va a ser para comérselos, ¿no? No. O sea, todos los justos del Antiguo Testamento y los convertidos en la tribulación, porque ciertamente todavía va a haber gente que se va a arrepentir y va a creer en el sacrificio del Señor Jesucristo como el único camino a Dios. Bueno, pues ellos también alcanzarán la justicia, pero pues les irá del cocol durante la tribulación. Bueno, ellos, ¿sí?, son los invitados a la cena, porque ellos no son la iglesia. Acuérdense, la iglesia es del Pentecostés en adelante. Pues ellos son los que, pues, no van a estar ahí en el altar con el Señor, pero se van a gozar igual como el Señor Jesús lo enseñaba en las parábolas, ¿verdad? Dice, no tienen necesidad de ayunar cuando el novio, el amigo del novio, está con el novio. Entonces, ellos se van a gozar igual que el Señor Jesucristo se goza por casarse con su iglesia. Entonces, va a ser un tiempo realmente bien suave. No necesitamos la Sonora Santanera, necesitamos un grupo que esté ahí a todo dar. O sea, ciertamente yo creo que va a haber música, cantaré los coros de celestiales, nosotros cantaremos también. ¿Qué vamos a comer? Pues a lo mejor no vamos a comer nada, porque o a lo mejor el que quiere echarse una ensaladita, pues a lo mejor come su ensaladita, porque acuérdense que en ese preciso momento todos tenemos un cuerpo glorificado, y si queremos comer, comeremos. El Señor Jesucristo comió. Si no queremos comer, pues no comeremos. Él lleva ya cerca de 2000 años allá sentado a la diestra del Padre, y que yo sepa no se come un pescadito, ¿verdad? O sea, lo único que se denomina la cena de las bodas es precisamente celebrar, ¿verdad? Es un tiempo en donde, yo me acuerdo, nosotros no hicimos eso cuando nos casamos, pero nos han invitado a bodas en donde pues uno está ahí cenando, platicando, ¿sí?, con las personas que están en la misma mesa, y de repente se acercan los novios, y se paran ahí. ¿Cómo están yendo? ¿Les está gustando la comidita? ¿Qué tal el mole? O sea, no, la cena está todo dar, la ceremonia estuvo bien bonita, y eso es lo que se comparte, ¿verdad? Y ahí van los novios, ¿sí?, mesa por mesa, ¿sí? Porque quieren celebrar con sus invitados, ¿sí?
¿sí? El propósito, bueno, algunos invitan a alguien por compromiso a su boda, ¿sí? Otros lo invitan porque quieren participar de su gozo, de poder comenzar una nueva vida. Bueno, pues eso es lo que va a suceder con la iglesia, ¿sí? A partir de ahí es una nueva vida, ¿sí? Por siempre, jamás. Y eso es, a mi concepto, es maravilloso, ¿sí? Y yo creo que todas las damas que han pasado por una boda, ¿sí? Están de acuerdo conmigo. O sea, ese día no se te olvida. Y por muchas razones, por cosas que salieron bien, por cosas que salieron mal, pero no se olvida, ¿ok? Bueno, pues es lo mismo, es lo mismo. Es un evento, la boda y la cena, ¿sí? Que no se va a olvidar nunca. Y cuando decimos nunca, es por la eternidad futura. Y eso, pues, va a ser un gozo en nuestro corazón, ¿sí? Y va a ser parte del beneficio de estar en el cielo. Y es una de las promesas que el Señor Jesús para todos aquellos, ¿sí? Que han creído y han confiado en Él como su Salvador. Pasemos al siguiente punto. La gran tribulación. Ay, este es el punto que se pone así medio ay. No creo que lo acabemos en 25 minutos, pero vamos a intentar hacerlo. Está fundamentado en Mateo 24, 21. Ay, déjenme pasar para el otro lado el texto. Vámonos a Mateo 24, 21. Dice el Señor: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ay. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Recordemos que Mateo 24 y 25 están anunciando cosas que iban a venir. El Señor le está diciendo a sus discípulos lo que iba a suceder, las señales del fin del siglo. Pero tenemos que estar atentos a que Él está hablando a judíos. Y entonces, todas las señales de las que el Señor está hablando en estos dos capítulos, de lo que Daniel dijo en sus visiones, está relacionado con el pueblo de Israel. Aquí no aparece la iglesia. Y ese es el problema y la confusión que tienen muchos y las religiones que se han levantado, ¿sí? De aquellos que piensan que están viendo las señales, que las pueden fechar y que pueden decir, esta ya ocurrió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parece ser. Pero recordemos que la profecía, ¿sí? Tiene un cumplimiento parcial, un cumplimiento inmediato o un cumplimiento futuro o un doble cumplimiento. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la profecía. Estas señales están relacionadas con el pueblo de Israel. Por eso es que muchos predicadores hablan de Israel como el reloj de Dios. Entonces, aunque yo vea guerras y rumores de guerras, cuando vea pestes o enfermedades, hay COVID-19, ¿sí? Si no está sucediendo algo con Israel de acuerdo a la profecía, no es el tiempo. Entonces, la gran tribulación es un evento de alcance mundial, en donde va a haber realmente juicios, como dice aquí, como no ha habido ni habrá jamás. Entonces,
Si yo tengo que poner atención primero a los tiempos. Y una conclusión a la que llego es, la iglesia no va a estar. ¿Qué va a estar? No, la iglesia se va a estar gozando allá en el cielo, ¿sí? Pues sí, dando cuentas de sus obras, pero también en las bodas, ¿sí? Y ya descansando de sus obras, como dice la Biblia. Y es importante que tengamos atención a esto. Todo lo que vamos a ver a continuación es para con los inconversos y el pueblo de Israel. Esto es muy, muy importante entenderlo para no confundirnos. ¿Queda claro? ¿Alguna queja? Allá con el Señor. Entonces vamos a empezar a verlo. Ay, déjenme quitar esto es. Nos dice, es un periodo de 7 años para tratar con Israel. Es la semana 70 de Daniel. Vamos a ver qué dice Daniel 9, 24 y 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Entonces, fíjense cómo dice aquí. Estas 70 semanas de la profecía de Daniel, ¿sí?, son acerca del pueblo y de Jerusalén. Y aquí viene algo que es muy significativo, dice, para el propósito es terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y vamos a hacer un corte hasta ahí. ¿Prevaricación de quién? ¿Pecado de quién? Iniquidad, exactamente. E iniquidad. Cuando este tiempo llegue, la última semana de la profecía de Daniel, ¿sí?, será precisamente para esto, para santificar, purificar completamente a Israel, porque es una de las promesas que Dios el Padre le hizo a Israel a través de los profetas. Y todavía eso está pendiente, y los judíos lo saben, que esto es todavía algo que va a acontecer en el futuro, y ellos lo están esperando, ¿sí? Pero pues no lo esperan. Ay, sí, nos va a ir del cocol y va a haber un montón de jueces bien feos. No, eso no lo ven así, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado, la iniquidad y la prevaricación, ¿sí?, les enceguece, no entienden lo que realmente va a implicar el juicio de Dios, lo que implica poner fin al pecado, ¿sí? Dice, y sellar la visión y la profecía. Ahí se va a acabar, se va a hacer el cumplimiento de todo lo que viene en el Antiguo Testamento. Dice, y ungir al Santo de los Santos. Algunos piensan que este Santo de los Santos se refiere al Señor Jesucristo, pero no es así, porque ¿qué se va a ungir al Señor Jesucristo? Él ya está ungido. Aquí, sí, algunos comentaristas, y yo estoy de acuerdo con ellos, se está refiriendo al tercer templo, que será construido para adorar a Dios durante el milenio. Y entonces ahí sí, porque ¿en dónde va a estar ese templo? Y está profetizado que se va a construir
se va a construir en Jerusalén, porque en ese templo, ¿sí?, va a gobernar Cristo a todas las naciones durante el milenio. Pero eso no puede ocurrir sin que antes, ¿sí?, termine la prevaricación, se le ponga fin al pecado y se expíe la iniquidad de Israel y también de las naciones. ¿Ok? Cuando comience la tribulación, no va a haber creyentes, no va a haber ni uno, todos van a ser incrédulos. Jesús en la cruz quitó el pecado personal, ¿ok? Pero aquí está hablando de Israel como si fuese una persona, pero en realidad es una multitud de personas. Ahí está hablando en conjunto. Y esa es la promesa de Dios, que va a santificar a todo Israel. Y así lo dice el apóstol Pablo, que todo Israel será salvo. ¿Cómo es eso? Pues a través de los juicios que se van a manifestar en la tribulación. ¿Y qué dice el versículo 27? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense cómo 2 veces utiliza la palabra determinado. Ya así van a ocurrir las cosas. Nadie puede evitarlo. El Señor lo vio en su omnisciencia, lo manifestó a través de los profetas y así va a ocurrir. Pero esto está relacionado con Israel. Entonces tengamos eso en mente para que no nos confundamos y digamos, ay, ya me hice bolas. ¿Es de la iglesia? ¿No es de la iglesia? O sea, ya podemos decir de forma concluyente todo lo que vamos a ver a continuación no es para la iglesia. ¿Ok? ¿Sí? Escríbanselo aquí en su manita. No es para la iglesia. ¿Ok? Ay, déjenme quitar este. Ah, no, sí lo dejamos. Que vamos a ver 1 o 2 puntos más y ahí lo vamos a dejar. Dice, será un tiempo sin igual. ¿Qué dice Daniel 12:1? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado ¿quién? Tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Okay? Y después más adelante vamos a ver de qué libro está hablando. ¿Quién es Miguel? Ok, es un general de los ejércitos del cielo, ¿sí? Arcángel, como dice Memo. Y es un ángel que tiene un alto rango y que está como responsable directo de la nación de Israel. Entonces, si por ahí alguien les dice, no, pues se me apareció Miguel y me dijo, no, pues quién sabe quién Miguel haya sido, porque Miguel solamente está para Israel. Algunos piensan que este Miguel fue aquel, el ángel destructor. ¿Se acuerdan cuando el buen David hizo el censo? Y ahí anda, lo veían que ahí estaba el ángel destructor, ¿sí? O sea, también otros piensan que fue aquel que pasaba por donde vivían los israelitas en Egipto
y si no veía la sangre en el dintel, entraba y ahora sí que les daba chicharrón a los primogénitos, ¿sí? Porque él está específicamente, ¿sí?, encargado, ¿sí?, de librar a Israel, pero también de ejercer los juicios de Dios para con Israel. Y aunque vemos varios ángeles en Apocalipsis que disparan los juicios o los ejecutan, ¿sí?, siempre es bajo la dirección de Miguel. ¿Ok? Pero aquí lo que debemos de resaltar, y con eso nos debemos de quedar, es que es un tiempo de angustia. ¿Ok? Traten de recordar, ¿sí?, los tiempos en los cuales se han sentido angustiados. Pues no, realmente no. Pues sí, y gracias a Dios que a lo mejor no hemos tenido esos tiempos de angustia, ¿sí? Pero ha habido ocasiones en que personas realmente se han sentido tan angustiados que se han quitado la vida. O sea, ese es el problema de la angustia sin Cristo, que te sientes desamparado, te sientes sin un final exitoso o que te libre del peligro que estás teniendo, de los problemas. Bueno, así va a ser en el tiempo de la tribulación. Todas las personas que estén en ese tiempo se van a sentir así. Y lo único que van a buscar es una esperanza. Y el anticristo les va a decir: chamacos, solo yo les puedo dar esperanza. Y por eso van a decir: sí, vamos a creer en él. Y no me quiero meter en política, pero todos los gobernantes populistas es lo que hacen con sus gobernados. Muchas promesas. Conmigo van a tener prosperidad, van a tener paz, van a tener tranquilidad. Puros cuentos, no es cierto, no es cierto. Y esas van a ser las palabras del anticristo. Y debido a la angustia que van a estar sintiendo, van a creer en el anticristo. Y eso va a ser terrible. Y yo creo que aquí lo vamos a dejar para poder prepararnos para el mensaje. Entonces, quédense con el pensamiento de que la palabra de Dios nos está diciendo exactamente qué, quién, cuándo y cómo van a ser los tiempos en que Dios ejercerá su ira, y ahorita sí estoy hablando de ira, ¿sí?, sobre de todo, en donde Dios sí descargará su ira sobre todos los incrédulos, los que no creen en Cristo, los que no creyeron y se quedaron y no participaron del arrebatamiento. Muy bien, pues vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Señor, te damos muchas gracias porque en Cristo podemos tener una firme esperanza. Gracias, Señor, porque esperamos tiempos de gozo, de refrigerio, de descanso con Él y de poder participar de tu reino. Pero también, Señor, nos da temor y temblor por los tiempos de angustia que han de venir para aquellos que no creen. Señor, capacítanos, abre nuestra boca para poder compartir del Evangelio a los que no creen aún, y como dice tu palabra, ¿sí?, salvando a algunos y arrebatando del infierno a otros, para que no se queden cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Ponemos delante de ti nuestras personas y te pedimos porque seas tú quien nos utilice para continuar la obra de Jesucristo. Gracias te damos y te pedimos tu bendición para el resto del día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Muy bien, pues Dios les bendiga y continuamos con el mensaje de la palabra de Dios.